Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban y el día de hoy vamos a estar realizando un curso de retención de ganancias de cuarta categoría, analizando puntualmente la aplicación de la Resolución General 5417 para liquidaciones a partir del periodo de vengado octubre. Vamos a analizar primero bajo el criterio de lo devengado y luego bajo el criterio de lo percibido. Todo lo que vamos a ver en el curso de hoy lo van a poder encontrar en la ayuda del sistema, aquí en la página de Hollister, desde acceso clientes. En la plataforma vamos a tener los instructivos. Aquí vamos a buscar dentro de la parte de sueldos y jornales nuestro instructivo de ganancias por implementación de la Resolución General 5417. Aquí ya la tenemos abierta. Indicarles que lo primero que tenemos que hacer es tomar la última optimización técnica, esta que se publicó el día de hoy. Esto lo vamos a encontrar también en acceso a clientes en la sección noticias. Esto sería aquí dentro de noticias. Esta primera publicación, Noticias, Sueldos y Jornales, Ganancias de Optimización Técnica. Presionamos allí en Leer Más, aquí ya lo tenemos abierto y nos va a indicar que es un concepto, el 395, Ganancias cuarta categoría, con el que liquidamos, y una librería, la 927. Presionamos hacer clic aquí para descargar el instalador. Aquí ya lo tenemos preparado, lo ejecutamos y presionamos siguiente. Es un instalador bastante rápido y luego tenemos que tomarlo dentro de nuestro sistema. Para eso nos vamos a ir desde la terminal en la que estemos o en la servidora, es indistinto, a útiles, conceptos de liquidación, importar, exportar conceptos de liquidación. Tildamos importar, presionamos origen y vamos a buscar la carpeta sindicales. Dentro de esta, la carpeta de ganancias. Presionamos aceptar y nos van a aparecer estos conceptos que nos mostraba en la publicación. Tildamos ambos y presionamos importar. Nos va a preguntar si deseamos reemplazarlo, le vamos a decir que sí. En el caso de la librería también nos va a indicar que es una librería. La vamos a reemplazar también. También vamos a estar trabajando en esta oportunidad con un concepto específico que nos va a generar la información para poder calcular a partir de octubre. Este concepto también desde la servidora o de cualquier terminal lo podemos ir a buscar desde Archivo, Conceptos de liquidación o bien desde este menú de acceso rápido con el botón rosa. Allí presionamos en Importar conceptos sindicales, vamos a buscar a uso general y nos vamos a ir hacia el final de la lista. Este es el concepto con el que vamos a trabajar, 881, retención de ganancias, tabla auxiliar. Lo tildamos y presionamos importar. Nos va a preguntar si deseamos reemplazarlo, le vamos a decir que sí. Sugerimos siempre, luego de importar cualquier concepto, realizar el proceso de analizar variables de cálculo, desde útiles, conceptos de liquidación, análisis de variables para cálculo. Comenzamos análisis y vamos a dejar que el sistema corra este análisis. Esto es importante tanto para conceptos que se tomen desde la web o en caso de que soliciten cualquier concepto a través de ticket o a través de chat. Vamos a darle unos momentos y luego vamos a proceder, comenzando con un caso por lo devengado. Darles cuenta también de lo siguiente. Para comenzar a trabajar siguiendo las pautas de nuestro instructivo, vamos a volver a él un momento. Tenemos que tener nuestra tabla de ganancias al periodo septiembre. Es decir, en caso de que ya se hubiera trabajado en octubre y se hubiera actualizado esa liquidación, deberemos posicionarnos nuevamente en septiembre para realizar una actualización de totalizadores sin recálculo. Vamos a darle unos momentos más para el análisis de variable para cálculo. Mientras tanto, les sigo comentando respecto del procedimiento. Una vez que ya hemos vuelto a colocar las tablas dentro de septiembre, debemos generar una nueva liquidación. Esta sería una liquidación auxiliar a los fines de poder tomar ciertos valores de referencia de cara a octubre. Este concepto que habíamos incorporado lo vamos a colocar en esta liquidación auxiliar.
tener en cuenta, esto ya es más para un caso de lo percibido, en el caso de que tengan en sus empresas la variable GAN pago sí, que vamos a tener que crear tantas liquidaciones auxiliares como últimas fechas de pago tengamos para nuestros legajos. Aquí tenemos un breve ejemplo de que un grupo de empleados, su última liquidación tuvo fecha de pago 5 del 10 del 2023 y otro grupo tuvo 30 del 9. En ese caso, vamos a tener una liquidación con fecha de pago 5 del 10 para estos primeros empleados y otra separada con fecha de pago 30 del 9 para los demás empleados. Perfecto, aquí el análisis de variable terminó y vamos a ver de qué se trata esta liquidación auxiliar y cómo realizarla. Nos vamos a ir primero a verificar la fecha de pago de nuestra liquidación de septiembre, la última. Esto lo podemos ver desde liquidación carátula. Aquí fecha de pago. 30 del 9 en este caso, esta es la fecha de pago que consignaríamos en nuestra liquidación auxiliar. Vamos entonces a elegirla, elegir liquidación. Esta es nuestra liquidación auxiliar. En esta liquidación no vamos a incluir ningún concepto. Por eso vamos a utilizar códigos de condiciones para poder ocultarlos. Es importante que el periodo de pago se indique 8. 8 en periodo de pago indica que es una liquidación auxiliar. Y recordemos que liquidaciones auxiliares son aquellas que sirven para generar valor en tablas, pero no se actualizan ni se exportan. Consignamos nuestro periodo de pago, la fecha de pago que la tomamos de la última carátula de cada grupo de empleados que tengamos. La descripción, aquí hemos colocado liquidación auxiliar 2023-09, pero pueden colocarle el nombre que quieran a los fines de poder identificarla rápidamente. Volviendo sobre estos códigos de condiciones, el objetivo es que nuestra liquidación nos quede vacía, es decir, no debemos encontrar ningún concepto dentro de esta liquidación. De allí los códigos de condiciones. En el instructivo que pueden encontrar en la web tenemos una referencia a esto. Aquí en el punto C les refiere al instructivo de códigos de condiciones. Ustedes presionan clic allí para encontrar nuestro instructivo de cómo ocultar conceptos. Esto puede ser a través de novedades o a través de carátula. Recordar que solamente podemos consignar hasta 4 caracteres, tanto en novedades como en la carátula. Pero pueden unificar, así que allí les refiero directamente al instructivo donde pueden encontrar los pasos puntuales. En esta liquidación vamos a incorporar a todos los empleados del grupo que habíamos señalado anteriormente. Allí los agregamos y vamos a agregar el concepto que habíamos importado antes. Este 881, retención de ganancias, tabla auxiliar. Sin indicar nada en ninguna columna, lo podemos agregar allí directamente desde agregar conceptos dentro de cada legajo o bien a través de modificaciones masivas. Esto es, desde liquidación, modificaciones masivas, novedades. Presionamos, dejamos indicado inserto si no existe, presionamos allí en concepto, buscamos nuestro código 881, seleccionamos esta parte de aquí de porcentaje, cantidad de importe y la dejamos en blanco, pues no tenemos que consignar nada. Simplemente ejecutamos acción, nos va a preguntar si estamos seguros, le vamos a confirmar. De esa manera, si tenemos una nómina un poco más cuantiosa, podemos hacerlo de una sola vez para todos ellos. Una vez que indicamos los códigos de condiciones y colocamos el concepto, vamos a calcular esta liquidación. Presionamos en calcular. Vamos a calcular a todos aquellos que formen parte. Esta liquidación, como les comentaba, nos debe quedar en blanco. Si llegara a haber algún concepto, podemos recalcular nuevamente, indicándole más códigos de condiciones o unificándolos a los fines de que nos quede totalmente en blanco. Vamos a dejar que calcule. Y nos va a hacer una pregunta que es la que tienen indicada aquí dentro del instructivo. Un poquito más abajo nos va a hacer esta pregunta en relación a la retención de ganancias. Si vamos a reemplazar o si vamos a acumular o abortamos el proceso. Cuando nos lo indique, vamos a presionar acumular, esta pantalla que les comentaba. Y allí dejamos que el proceso termine. Una vez que termine, parece que no actualicé mis conceptos.
todas maneras ya está preparada la liquidación, así que la podemos ver directamente. Esto es lo que tenemos que observar. No hay conceptos para este legajo. Si entramos a ver legajo por legajo, vamos a encontrar que nos deben quedar en cero. Esto lo podemos constatar desde liquidación visualizar o bien desde emisiones, resumen, resumen de sueldos. Presionamos comenzar y vamos a ver esta pantalla donde vamos a ver los totales. Tenemos que verificar que todos ellos nos queden indicados en cero. Si observáramos alguno con valor, simplemente vamos a volver a calcular, verificando cuál es el código de condición de cada concepto, para allí poder ir blanqueándola hasta llegar a cero en todos los totales. Una vez que hemos realizado esta liquidación y constatamos que ya no hay más valores, podemos ir a revisar nuestras nuevas tablas. Esto es, desde empleados, tabla de empleados. Vamos a ver el legajo en el que estábamos trabajando. Se generan estas dos tablas, 20, 23 AUX, con los valores que van a tomarse de referencia. Allí los tenemos. Y nuestra 2023-09, que lo que va a hacer es una foto de lo que teníamos hasta septiembre, ya que a partir de octubre es como si comenzáramos de cero calculando en forma mensual. Ahora vamos a ver cómo sería una liquidación de octubre. Vamos a cerrar aquí un momento y vamos a ver la empresa que ya tenemos preparada con sus liquidaciones de octubre. Vamos a comenzar allí por lo devengado. Esta liquidación es una liquidación normal de octubre. Nosotros vamos a colocar nuestra fecha de pago, nuestro periodo de pago. No necesitamos ocultar nada, a menos que cuando ustedes, en caso de que hayan realizado su liquidación de octubre previa a la actualización, hubieran por alguna razón decidido ocultar el concepto de ganancias, pueden ocultarlo nuevamente con una H mayúscula, pueden ocultarlo y de esa manera no va a aparecer dentro de la liquidación. En caso de que no lo hubieran ocultado, estuvieran calculándolo por primera vez o ya hubieran calculado previamente y hubieran tenido algún valor, dejar códigos de condiciones en blanco para que se calcule con normalidad. Volviendo a lo que hubiera pasado si hubiéramos calculado con anterioridad a la actualización, en ese caso comenzaríamos, como les comenté al principio, haciendo una actualización de totalizadores sin recálculo para volver a septiembre, haríamos este proceso que ya repasamos y ahora ya en la liquidación de octubre procederíamos a recalcularla. Es posible que el valor que se determina actualmente sea diferente al que se hubiera calculado en esa primera oportunidad. Por eso podemos hacer lo siguiente. En ese caso vamos a liquidación novedades y para el empleado podemos agregar el concepto 395. Allí seleccionamos y podemos indicar el valor que queramos para que nos aparezca en el recibo y nos coincida con el que habíamos consignado inicialmente. Esto lo podemos hacer a nivel individual, aquí desde la solapa conceptos, legajo por legajo, o bien lo podemos hacer para todos desde la solapa legajos, agregar por conceptos. Aquí escribimos nuestro concepto 0,395, ganancias cuarta categoría, e indicamos el importe que queremos para cada empleado. Supongamos este en los 5.000 que habíamos consignado inicialmente, y a este le vamos a colocar unos 10.000. Esto, si tenemos nóminas más cuantiosas, puede acelerar bastante la introducción de los datos. En este caso, estamos trabajando suponiendo que no hemos hecho liquidaciones previas, así que vamos simplemente a dejar que calcule. Vamos a observar cómo va a ser ese recibo. Vamos a irnos a nuestros papeles. Este era nuestro papel a septiembre, con todos los datos acumulados, liquidados por la empresa, su obra social, todos sus aportes y deducciones que tuvimos durante el proceso, con todas sus notaciones. Ahora bien, cuando pasemos a liquidar octubre, toda esta información quedó guardada en la tabla que vimos, 2023-09, y vamos a comenzar de cero. Vamos a ver, este sería nuestro papel en octubre. Como haberes vamos a tener solamente la liquidación mensual.
estos 988.000 que estamos observando aquí son los mismos que vamos a ver en nuestro recibo. El total remunerativo son 988.000. Las deducciones que vamos a observar aquí son las mismas del recibo. Por ejemplo, estos 28.719,60 son estos mismos que observamos aquí. Un poco más abajo vamos a encontrar las deducciones personales. Esta parte que tenemos señalada aquí en amarillo, la vamos a encontrar en nuestro sistema desde las tablas definibles. Importante señalarles que esto se dictaminó, esto podemos tomar de referencia, el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, que nuestras deducciones personales que vamos a tener en cuenta en este periodo, vamos a bajar un poco a donde se detalla, el ingreso devengado en el mes de octubre que se percibe ese mes, es decir, supongamos criterio de lo devengado, o en el mes de noviembre, una liquidación de percibido con pago en noviembre, vamos a considerar el importe correspondiente al acumulado al mes de enero 2023. ¿Cómo se traduciría esto en el sistema? Vamos a ver la tabla definible con la que vamos a trabajar esta parte. Desde archivo, tablas definibles, vamos a buscar aquí en nombre de tabla con doble clic o F4, la tabla DED-GAN 2023. En caso de que estuviéramos trabajando con región patagónica, tomaríamos DED-GAN 2023 Patag. En este caso, no estamos en Patagonia, entonces simplemente vamos a elegir esta. Presionamos en datos y vamos a ver aquí nuestra tabla de deducciones del año completo. ¿Cuál sería nuestro criterio aquí a partir de octubre? Estos datos que estamos viendo mes a mes en cada columna con los meses consignados son datos acumulados. Es decir, en enero tenemos las deducciones correspondientes a un mes. En febrero tenemos las correspondientes a 2 meses y así sucesivamente. Por eso, como ahora en septiembre, disculpen, en octubre, arrancamos desde el principio, vamos a considerar los valores de enero, es decir, el acumulado de un solo mes. Vamos a comprobar estos datos dentro de nuestro papel de ganancias. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la deducción especial son 180.663 pesos. Vamos a ver dentro del sistema qué es esta deducción especial que tenemos aquí consignada. Uno imponible de 37.640, que es el mismo que observamos acá. Tenemos en este caso una carga de un hijo, así que vamos a revisar ese valor. Aquí en hijos de 7.696,36, el mismo valor que habíamos observado aquí. Luego seguimos analizando el papel de ganancias. Esta liquidación puntualmente tenía un remunerativo de 988.000. Al volver a arrancar, nuestro promedio también se reinicia, con lo cual nuestro promedio también va a ser 988.000. Esto lo podemos revisar desde la propia liquidación, desde liquidación, visualizar. Estamos trabajando con este legajo. Vamos a bajar un poco. Nuestra variable de referencia va a comenzar con guiones bajos, GRG 5008, REM, es decir, la remuneración del periodo, PROM, el promedio, que en este caso nos va a coincidir, y luego nuestros topes. El tope 1, 2 y 3 tienen el mismo valor, porque a partir de octubre tenemos un único tope, es decir, 15 salarios mínimos vitales y móviles. Al día de hoy ascienden a 1.980.000. Entonces, aquellos legajos en los cuales su remuneración o promedio, el menor de ellos, esté por debajo de ese 1.980.000, no va a tener ninguna retención ni se le va a practicar un incremento de la 12ª parte. Al tener 988, estamos por debajo, no vamos a tener retención. Vamos a observar entonces en nuestro papel que tenemos una deducción de primer párrafo, que nos va a hacer que nuestra ganancia neta sujeta a impuesto alcance un valor de 0, con lo cual no vamos a determinar un nuevo impuesto. A partir de octubre no vamos a tener nuevos valores en la deducción de segundo párrafo, ya que en los casos en que esté por encima de este tope único, ahí vamos a tener una retención, que es el caso que tenemos un poco más abajo. Aquí tenemos una remuneración y por tanto un promedio de 2.288.000 pesos. Al estar por encima del tope que habíamos analizado, esos 15 salarios mínimos, vamos a tener un incremento de esa parte con su correspondiente deducción y vamos a ver más abajo que se va a determinar un impuesto. Vamos a volver un poquito. Vamos a ver que estos
deducciones son los que surgen del propio recibo. Por ejemplo, estos 28.719 son estos mismos que tenemos aquí abajo. Las deducciones van a seguir esa misma proporción que les había comentado, trabajando siempre en octubre con la tabla correspondiente a la columna de enero. No vamos a tener deducción del primer párrafo, sino que todo nuestro subtotal de ganancia neto sujeto a impuestos se convierte en nuestro valor de ganancia neta. A partir de aquí vamos a determinar el impuesto. Esto lo vamos a tomar desde una nueva tabla. Aquí dentro del dictamen que les había comentado, está un poquito más arriba, esto lo pueden consultar allí en internet, y les detallo esto que les comentaba. Sería correspondiente al ingreso de vengado en octubre para ser percibido en ese mes o en el mes de noviembre. Esta misma pauta la vamos a ver repetida en octubre, en noviembre y en diciembre, excepto en el caso de que tengamos una remuneración en diciembre que sea pagadera en enero de 2024, en cuyo caso aplicarán las regulaciones correspondientes a ese periodo fiscal. Vamos a ver entonces la tabla que vamos a tomar de referencia para analizar ese cálculo de ganancias. Para eso volvemos a archivo, tablas definibles. Vamos a buscar la tabla DET-GAN 2023-10. Con esta tabla vamos a comenzar a trabajar. Siempre posicionados a partir de octubre. Vamos a bajar un poco. Allí el proceso para poder identificar es, tomamos en cuenta el tope a partir de nuestra remuneración, a partir de nuestra ganancia neta sujeta a impuesto, y ahí vamos aplicando todos los porcentajes. Vamos a volver a nuestro papel para analizar. Tenemos una ganancia neta sujeta a impuesto de 1.956.000 pesos. Vamos a volver aquí sobre nuestra tabla, vamos a analizar a cuál le correspondería y estaríamos en este tramo. Si nos vamos a la derecha vamos a encontrar que estamos en el tope 4 y cuáles son las pautas que siguen. Un importe fijo, un porcentaje y el valor del excedente del tramo para hacer ese cálculo. Vamos a revisar entonces. Cuando estamos por encima de este, como estamos por debajo de este tope, vamos a aplicar este importe fijo, 29.702,40, este que observamos aquí, y vamos a aplicar un 15% sobre el excedente del tramo anterior, este 1.883.000. Vamos a ver este mismo valor que observamos aquí. Lo restamos sobre la ganancia neta sujeto a impuesto. Resto le vamos a aplicar el 15% que hemos detallado y de allí nos surge este valor, los 10.988. Sumados a nuestro impuesto fijo, llegamos a este impuesto determinado de 40.691. Al no tener nada más determinado dentro de esta liquidación, pues volvemos a comenzar de cero. Este va a ser el valor que en primera instancia se va a trasladar a nuestro recibo. Recordarles, lo que vimos antes, en caso de que ustedes ya hubieran calculado octubre, podrían haber determinado que no va a haber valor dentro del recibo, en cuyo caso se oculta y el concepto no va a aparecer liquidado, o si ya habían determinado un valor por fuera para el valor de la retención, ese valor se puede considerar por novedades y va a ser ese el que aparezca en el recibo. En ambos casos, el impuesto se sigue determinando detrás de escena. En caso de que se hubiera consignado un valor puntual para esa retención, al mes siguiente lo veremos dentro de retenciones efectuadas y el valor que se defina a favor de la DGI o del empleado va a surgir de la diferencia entre el impuesto determinado en ese periodo y las retenciones que se hubieran efectuado. Hasta aquí llegaríamos en un caso de lo devengado. En un caso de lo percibido no vamos a tener sensibles diferencias. Un poco recalcar esto que les había comentado al principio respecto de la liquidación auxiliar. En caso de que estemos trabajando por lo percibido y tengamos empleados que estén con una última fecha de pago y otros empleados que tengan otra última fecha de pago, deberemos crear tantas liquidaciones auxiliares como últimas fechas de pago de grupos de empleados tengamos. En este caso, la que hemos realizado corresponde a una única liquidación con un único grupo de empleados. Para poder realizarla, siempre vamos a mirar nuestra última liquidación para ver cuál fue la fecha de pago que consignamos. Posicionado sobre la liquidación de septiembre, iríamos a liquidación carátula.
Aquí vemos la fecha de pago fue el 1 de octubre. Esta es la fecha que vamos a consignar en nuestra liquidación auxiliar. Allí vamos a esta liquidación, aceptar. Perfecto. 1 de octubre. Periodo de pago al mismo que vimos antes, 8 porque es una liquidación auxiliar, 9 porque estamos en septiembre y los códigos de condiciones para poder ocultarlo. Recordemos que para poder constatar que la liquidación nos haya quedado correcta y sin ningún concepto, podemos ir a liquidación, visualizar y verificar que en los conceptos tengamos esta advertencia. No hay conceptos para este legajo o desde emisiones, resumen de sueldos, verificar que nuestros totales estén todos en cero. Si alguno hubiera con valor, recalculamos tantas veces como sea necesario para poder quedar en blanco. Luego vamos directamente a nuestra liquidación de octubre. Vamos allí, octubre. Vamos a aceptarla. Esta liquidación no le vamos a agregar nada. Es una liquidación normal, a menos que decidieran ocultar el concepto, allí con la H en código de condiciones, o si hubieran necesitado colocar un valor para poder reproducir la liquidación que estuvieran recalculando, en caso de que ya hubieran liquidado octubre, allí desde novedades, en agregar por conceptos, pueden indicar el valor para todos los legajos que ustedes necesitaren. Si no, si fuera una nómina cuantiosa, menos cuantiosa, pero solamente agregamos por concepto el 395. Vamos a revisar entonces el papel de ganancias que surge de esta liquidación de lo percibido. Vamos a ver que sigue la misma pauta. Este fue nuestro papel a septiembre, con todos sus valores acumulados. Y luego vamos a ver que en nuestro papel de octubre comenzamos de cero. Esto es 900.000, que es lo único que tenemos liquidado por la empresa. No va a coincidir con nuestro recibo del periodo de octubre. Lo mismo así con sus deducciones. Aportes de jubilatorio, aportes de obra social, van a estar aquí consignados. Como nuestra remuneración y promedio están por debajo del tope que hemos analizado de los 15 salarios mínimos vitales y móviles, no vamos a tener impuesto determinado y vamos a tener en cambio una deducción de primer párrafo que nos va a llevar a cero la ganancia neta sujeta a impuesto. Vamos a analizar aquí que las deducciones van a corresponder a la misma manera que determinamos aquellas en el periodo de vengado. Son los mismos valores que podemos ir a revisar nuevamente a nuestra tabla definible. Vamos a constatar desde archivo tablas definibles, nuestra tabla det-gan 2023. Presionando en datos, vamos a ver, por ejemplo, que el no imponible es el mismo de los 37.640,27 que observamos aquí. En devengado o en percibido vamos a estar trabajando en la primera columna en octubre. Cuando estemos trabajando con noviembre, vamos a estar en febrero. Cuando estemos en diciembre hasta pagadero diciembre, vamos a estar en la columna de marzo. La única diferencia que vamos a tener entre devengado y percibido en este sentido va a ser cuando tengamos una liquidación percibido enero 2024, que allí aplicaremos las regulaciones que estén vigentes en ese momento. Vamos a ver un segundo caso. En nuestra remuneración y promedio, porque recordamos que el promedio se va a reiniciar, están por encima de los 15 salarios mínimos vitales y móviles. Estamos hablando de 2.500.000 pesos. En ese caso vamos a tener un incremento de la 12ª parte y su correspondiente deducción. Vamos a observar las mismas deducciones personales. Estos van a ser los mismos valores, siempre en octubre con la columna de enero. Como estamos por encima del tope único, no vamos a tener reducción de primer párrafo, sino que vamos a tener directamente una determinación de impuesto. Tomando el valor de la ganancia neta sujeta a impuesto, vamos a aplicar la escala. Vamos a estar trabajando nuevamente con la tabla TETGAN 2023-10. Presionamos allí en datos y vamos a posicionarnos en octubre. Vamos a buscar un tope que esté por encima de este valor que hemos visto, 2.313.000. Vamos a volver allí al sistema y en octubre vamos a bajar un poco hasta alcanzar ese tope de referencia.
Perfecto, 2.332.000 y tenemos acá 2.313.000. Vamos a trabajar con ese. Vamos a ver que tenemos un impuesto fijo de 97.021 pesos, es el que hemos trasladado aquí, y un porcentaje de 27 aplicado sobre el excedente del tramo de 2.224.000. Vamos a ver aquí este mismo valor. De este resultante tenemos un porcentaje, la suma de esta parte del impuesto con el impuesto fijo, vamos a llegar a nuestro impuesto determinado de 116.086,96. Como les comentaba, este es el valor que veríamos trasladado en el recibo en caso de que no hubiéramos tocado nada en relación a ganancias en el periodo. Si hubiéramos querido ocultar el concepto con un código de condición H, no lo veríamos. Si hubiéramos colocado un valor dentro de novedades, veríamos ese valor y no estos 116 que tenemos aquí. No obstante, eso al periodo siguiente, si no tocamos nada más, va a ajustarse automáticamente. Las retenciones que hubiéramos efectuado ingresadas manualmente la veríamos aquí en retenciones efectuadas. Y en caso de que no hubiéramos ingresado ninguna, no tendríamos ninguna retención efectuada. Al periodo siguiente, el impuesto que se determine a partir de la ganancia del sujeto de impuesto se computaría completo, al no haber ninguna retención anterior. Esto ha sido todo. A partir de octubre se reinicia el cómputo del impuesto a las ganancias. Recordar que tenemos que realizar una liquidación auxiliar. Previo a ella debemos colocar nuestras tablas tal como estaban a septiembre en caso de que se hubiera calculado octubre y actualizado octubre. Si calcularon pero no actualizaron, no es necesario realizar ningún procedimiento previo. Simplemente vamos a realizar la liquidación auxiliar. En caso de que tuvieran que volver atrás las tablas, eso es desde liquidación, actualizar totalizadores sin recálculo. De esa manera volverían a septiembre para desde allí poder realizar la liquidación auxiliar. Tienen todas las pautas dentro del instructivo, este que está dentro de acceso clientes, con todos los pasos que hemos visto el día de hoy, desde tomar la última librería técnica hasta realizar todo este procedimiento. Tienen también algunas cuestiones adicionales que pueden llegar a tener en cuenta en relación, por ejemplo, a nuevas cargas, cómo computarlas. Todo esto que lo hemos visto hoy lo van a encontrar aquí para consultarlo y el video de lo que estamos viendo hoy va a quedar guardado para su consulta posterior. Muchísimas gracias.